Padre, es un gozo poder vernos juntas, unánimes, con un mismo corazón para ti, Padre, para recibir las riquezas que tú ya tienes preparada esta noche para cada una de tus preciosas hijas. Te bendecimos, Padre, y te agradecemos. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Estás en victoria? Esa es la pregunta que papá nos hizo la sesión pasada y abrimos nuevamente la charla de esta noche con esa misma pregunta, porque podemos responderla de manera automática diciendo sí, diciendo amén. Sin embargo, en nuestro diario vivir es donde Él lo sabe todo y en donde Él ve si estamos realmente apropiándonos de esto que Él nos ha dado. Él conoce no solamente lo que tú dices, Él conoce lo que tú sientes y lo que tú piensas. Entonces, es Él en realidad quien puede decirnos y quien puede examinarnos y saber la dimensión y la profundidad en la que hemos echado raíces en esta verdad. Entonces, vamos a continuar recibiendo verdad con respecto a esto. La sesión pasada, si bien te recuerdas, el Espíritu Santo nos trajo a entender la diferencia entre victoria y éxito. Las dos palabras pudieran sonar a sinónimos, pero Él nos permitió entender que su victoria es un estado interno de triunfo, que tú vives en fe y para fe. Y que éxito, por el otro lado, son los resultados circunstanciales que están en función de lo que tú puedes ver, tocar, palpar, y que son tus sentidos los que finalmente te dan el reporte de lo que ahí está sucediendo. Pudimos ver que el éxito es mutable, esto es, cambia. Hoy está, mañana desaparece. Sin embargo, la victoria que Él nos ha dado es eterna. Estuvimos entendiendo estas tres cosas que recibimos en su verdad, en la que en primera de Juan 5:4 vimos, yo que he nacido de Dios, venzo al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, mi fe. Y en esta verdad recibimos estas tres cosas esencialmente. La primera es que yo nací de Dios y por lo tanto nací de un vencedor. Su simiente, su genética está operando en mí. Por lo tanto, su victoria no es un estado en el que tú evalúas mi condición por lo que puedes ver, sino es por lo que Él hizo, por la simiente suya sembrada en mi corazón. La segunda cosa es que su victoria es un eterno presente. Entendimos que su victoria no es futura, que su victoria no es algo que yo algún día voy a recibir, sino que Él ya dio. Es algo que Él ya me otorgó, ya me concedió y Él ya ganó. Es algo que Él ya peleó por mí y que yo necesito poder recibirla y apropiarme de esta. Y también estuvimos entendiendo que la victoria es sinónimo de fe. En otras palabras, victoria, no hay victoria si no hay fe. Y no vas a poder vivir en fe si no te ubicas en esta victoria. Por eso la escritura dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo. Y pudimos personalizarlo, mi fe. No la fe de alguien más, sino lo que yo le he permitido a Dios en mi corazón y a lo que yo le estoy dando crédito. Ahora, ¿por qué quiere Dios traerme a participar de su victoria? Vamos a detenernos aquí. ¿Por qué quiere Él traerte a este estado interno de triunfo? Porque Él quiere que tú puedas participar de lo mismo que Él vive. Su nombre es el vencedor. Él ha vencido. Y Él quiere que tú puedas participar de lo mismo porque eres su hija. Y finalmente quiere que vengas a comprobar todo lo que Jesús es. Que puedas vivir la plenitud de Cristo en ti. Así que Dios tiene
un propósito divino contigo al hablarte esta noche de victoria. Y si te recuerdas bien, también estábamos platicando que a papá le encanta venir a hablarnos de estas verdades precisamente cuando lo que está alrededor nuestro es totalmente contrario. Cuando el reporte de lo que estás viviendo te dice, ¿cuál victoria? El reporte de lo que te pasa o de lo que sucede y los eventos que te rodean pueden estarte diciendo fracaso. Y nuestro Padre esta noche nos dice, escucha mi voz y recibe lo que yo te estoy hablando. Entonces, fíjate cómo en este estado al que somos llamadas a vivir y a permanecer, hoy estaba meditando que esta victoria a la que nos ha llamado a disfrutar y a poseer está graficada divinamente en Isaías 40, cuando dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Dice que levantarán alas como las águilas. Y quiero que para que tengas una ilustración de lo que es vivir en victoria, de lo que es vivir en fe, precisamente es aquí en Isaías 40 donde papá nos presenta una ilustración y donde él nos dice, mira, la vida de fe a la que yo te estoy llamando es precisamente comparable a esto que sucede con las águilas, que levantan el vuelo por encima de las tormentas y desde ahí pueden tener una perspectiva completamente diferente de las personas que se encuentran abajo. Esto es a lo que tú y yo somos llamadas. Y aquí en Isaías 40, yo quiero pedirte que si tienes la escritura a la mano, vayamos juntas ahí. Porque vamos a recibir lo que papá tiene para nosotras en esta porción de la escritura y vamos a poder recibir juntas lo que él ahí nos está hablando. Ahora yo quiero invitarte a que puedas ubicarte leyendo esta escritura sabiéndote hija. Que tú puedas ubicarte leyendo y recibiendo lo que aquí él nos está hablando, entendiendo que quien te está hablando es tu Padre. Esto está en el antiguo pacto, pero es Dios mismo quien lo escribió y su palabra es eterna. Y hoy tú y yo podemos recibir lo que ya está escrito, entendiendo que nuestro Padre nos está hablando a nosotras con el fin de que podamos poseer todo lo que Él nos ha dado y todo lo que Él es. ¿Quién no conoce esta porción de la Escritura? Levantarán las alas como las águilas. ¿Quién no ha recitado esta promesa? Yo creo que todas las que estamos aquí presentes conocemos lo que aquí está escrito. Sin embargo, hoy vamos a permitir al Espíritu Santo que nos lo explique, que nos lo aclare y sobre todo que nos traiga la comprensión de la vivencia. Recuerda que estas charlas no se tratan de que tú sepas, sino se trata de que tú puedas entender cómo se vive tu adopción. Que tú puedas entender finalmente cómo la victoria se procesa vivencialmente en medio de los escenarios en los que tú estás inmersa, en medio de las dificultades y los retos que tú estás atravesando. Entonces, ¿qué te parece si vamos juntas a Isaías 40 y comenzamos a leer desde el versículo 27? Porque aquí papá empieza hablándonos de que si tú en realidad quieres remontar el vuelo como él está hablando, con alas como águila, y elevarte en las alturas, y esto no quiere decir que te vas a poner por encima de otras personas, lo que en realidad está hablando es que este vuelo del águila se compara a la fe, porque cuando tú estás ubicada en fe, tú estás viendo lo que ve tu papá. Recuerda lo que dice la Escritura, que Él nos ha sentado juntamente con Cristo, ¿en dónde? En los lugares celestiales. Y desde ahí nosotros podemos tener una perspectiva divina de las circunstancias que nos rodean. Entonces, piensa por un momento que si Dios está poniendo la ilustración de las águilas y está usando esta ave para hablarnos de fe, también nos está haciendo una ilustración de lo que significa que tú puedas vivir en su triunfo. Dice la Escritura, mas a Dios gracias, que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, manifestando en todo lugar
por medio nuestro, el olor de su conocimiento. Qué hermoso poder ver el águila volar. Y es maravilloso saber que Dios está diciendo, yo quiero que tú puedas remontar el vuelo así y puedas entender de qué se trata lo que yo estoy hablando. Sin embargo, vamos a irlo viendo paso a paso para que entonces podamos entender el contexto de esta escritura. Entonces, comenzando en el versículo 27, y vamos a leer hasta el 31. Y dice así, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Quiero pedirte que pongas especial atención en que Dios está hablando en esta porción de la Escritura de victoria, pero que Él está hablando particularmente a una persona o a alguien que está en un estado de cansancio, de debilidad o de desgaste. Pon mucha atención en cuántas veces habla de la palabra cansado, del que no tiene fuerzas, de que si caminan y se cansan y que si se fatigan o no. Dios está hablando del vuelo al que Él te ha llamado a participar. Y ese vuelo es la vida de fe. Pero Él habla de un vuelo porque está usando la ilustración del ave. Sin embargo, Él aquí está dirigiéndose particularmente a alguien que se encuentra en un estado en el que las fuerzas se le agotaron. En el que el tanque de gasolina dice, ya no hay con qué seguir adelante. Y déjame decirte algo, que yo veo ahí una radiografía de mi vida en muchas ocasiones. Él hablándome de su promesa y yo viéndome o sintiéndome con el tanque de tus fuerzas completamente vacío, pero ni la reserva, ¿no? Ni la reserva. Y esto quiero decirte algo, esto es amor. Y ese amor de papá está aquí presente para hablarnos esta noche. Ese amor de papá está aquí entre nosotras para hacernos ver, primero, que a él le interesa el estado de tu ser, así como te encuentras. Vengan a mí los que están cansados y trabajados y yo los haré descansar. Qué bello papá, que él no rechaza a la mujer que está estresada, desgastada, desanimada o desconsolada. Él no dice, mira, ahorita no voy a hablar contigo porque en ese estado, no, ¿cómo voy a hablar? ¿Cómo me voy a dirigir contigo así? Él está diciendo, mira, así como te encuentras, me interesa tu estado. Pero fíjate que este cansancio, esta debilidad, esta falta de fuerzas, de la cual aquí estamos ahorita viendo, no es un estado de cansancio físico. Porque alguna vez yo sé que tú has dicho, bueno, limpié mi casa y hice tantas cosas en el día y al final quedé exhausta. Pero estás hablando de un cansancio físico. Aquí Dios está dirigiéndose a alguien que está en un estado de cansancio que involucra todo tu ser. Está hablándole a alguien cansado
pero que está desgastado en todo su ser, pero escucha por qué. Por pasar por situaciones, por eventos, en los que al no estar ubicada en fe, entonces no estoy viendo lo que él ve. Lo voy a volver a repetir. El cansancio, el desgaste, al que Dios está haciendo aquí referencia, cuando Él dice el esfuerzo alcanzado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esa persona, ese cansancio, es producto de vivir eventos, situaciones, retos desconectados de fe. A lo mejor tú piensas que has estado en fe. Ese es el asunto. A veces yo he pensado que estoy en fe, pero en realidad no lo estoy. Y Él lo ve, Él lo sabe. Lo que me maravilla de mi Padre es que Él no me rechaza. Él no me dice, ahorita no voy a hablar contigo así porque tienes que estar bien. Sino que Él nos deja ver que está interesado en toda mujer, en cualquier mujer. Y hablo de mujer porque esta charla es para mujeres, que esté en un estado en el que las fuerzas están pasando por una crisis. Y es a nosotras a quienes Él nos está dirigiendo esta promesa diciendo, yo te voy a llevar a victoria. Y esa victoria, cuando habla del vuelo y que habla de las alturas, no es porque esté lejos, no es porque Dios te va a llevar allá muy lejos, sino porque Él está refiriéndose a que te va a ubicar y te va a posicionar en esto que Jesús dice que hizo. Él nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales. Porque estando ahí desde esa perspectiva divina, tú todo lo puedes ver como Él lo ve. Pero esto es un trabajo divino. Nadie puede llevar a una mujer del desgaste a la fortaleza y a la victoria eterna que Él ha prometido. Solamente Él lo puede hacer. Pero esto es amor. Esta es la declaración de un padre que nos dice, yo me intereso por ti y yo estoy ocupado en ti. Estoy invertido en tu bienestar y en que el propósito por el cual te he creado se cumpla. Entonces, yo sé que todas las que estamos aquí alguna vez nos hemos sentido, en mayor o menor grado, en un estado de cansancio, en algún estado de debilidad o de desgaste, que no necesariamente es físico, pero que involucra todo nuestro ser. Lo que papá quiere esta noche es que puedas entender por qué has sentido ese cansancio. Y te lo comparto porque él a mí me ha estado explicando la razón de estar en ese estado de desgaste. Y esto es lo que sucede. Lo que sucede es que cuando vivimos retos, situaciones, enfermedades, dificultades económicas o cualquier tipo de reto, y vivimos estas situaciones fuera de fe, el resultado de esa vivencia va a ser desgaste. Y a lo mejor viene la primera y no lo sientes. Dices, todavía tengo fuerzas. Pero viene la segunda. Y entonces el tanque de la gasolina ya bajó y se lleva a medio tanque. Pero luego viene la tercera. Y así viene la cuarta. Hasta que dice, tus energías dicen, ya están en rojo. Y por último, se agotan por completo. Papá en esta escritura se dirige al que está cansado. Y pon mucha atención. También se dirige al que ya no tiene ninguna. Yo veo una diferencia entre una persona cansada
Porque una persona cansada todavía le queda algo de batería. Ahí se va moviendo, ¿no? Pero él también dice, al que no tiene ya ninguna. Sea donde sea que tú estás ubicándote, sea donde sea que tú ves el estado y la condición de tu ser, Dios quiere que sepas que Él quiere llevarte a un estado de victoria eterna. Y que quiere que entiendas que este trabajo es algo que Él va a hacer y que Él va a realizar en ti. Y que tú entiendas también cómo tú se lo puedes permitir. Entonces, estaba pensando en que para que entiendas un poquito más acerca de cómo es que ese cansancio está conectado a fe, vayas a ver la ilustración que también todas hemos leído en la escritura de cuando Pedro camina sobre el agua. Jesús le habla y le dice, ven. Y entonces sabemos que Pedro salió del barco y entonces dio un paso, dio dos pasos, pero algo sucedió en Pedro. Vio las circunstancias, vio las olas, vio el viento, vio la tormenta. Y sabemos que Pedro comenzó a hundirse. Pedro comenzó a ahogarse. Cuando tú y yo vivimos eventos y nos desconectamos de esa fe viva, comenzamos a vivir la experiencia del ahogamiento, como le sucedió a Pedro. Y es en ese estado donde nosotras vivimos cansancio, vivimos desgaste y entramos en un estado de debilidad en el cual nuestro papá dice, yo quiero llevarte a operar en mi fuerza. Entonces, quizás has visto la escritura y has visto lo que le pasó a Pedro y dices, no, pues, ¿cómo se le ocurre dudar? ¿Cómo se le ocurre a él, viendo a Jesús frente a él y teniéndolo ahí y siendo él mismo quien le dice, ven, dar esos pasos y luego comenzar a hundirse? Jesús no dejó a Pedro ahogándose. Jesús se asió de Pedro. Y entonces le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y sabes, Jesús llevó a Pedro consigo y caminaron juntos hacia la barca. Una vez en la barca, cesó la tempestad. Quiero llevarte al punto de ver cuando Pedro está ahogándose. Esa experiencia de ahogo, esa experiencia de hundimiento, es precisamente la que se vive cuando la fe no está presente. Y ahí es donde opera el cansancio, donde opera el desgaste, la debilidad y me atrevo a decir la depresión, porque ahora tiene otros nombres. Tú y yo como hijas estamos aprendiendo a vivir en fe. Estamos aprendiendo a vivir nuestra adopción y estamos aprendiendo a ser establecidas en esa victoria eterna. ¿Qué es victoria? Victoria es ese estado interno de tu ser que se ubica en el triunfo que Cristo ya hizo en fe, por fe y para fe. Ahora, mira, vamos a entender entonces lo que papá viene diciéndonos en esta porción de la escritura que acabamos de leer, para entender cómo tú y yo participamos de movernos de ese estado de cansancio a un estado de fortaleza inagotable. Y te animo que comencemos de nuevo en el versículo 27, que es donde iniciamos leyendo. Pero quiero que me permitas leer estos versículos desde la versión nueva, la nueva traducción viviente. Es otra versión. Pero inicio leyéndolo, y hago la aclaración porque no va a corresponder quizá con la versión que tienes a mano, pero te lo voy a leer porque aquí podemos escuchar con mayor claridad estas preguntas iniciales que Dios nos hace. Y comienzo leyendo Isaías 40, desde el versículo 27 y el 28. Y mira lo que dice esta versión. Dice, perdón, dice, oh Jacob, ¿cómo puedes decir
que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Lo primero que sucede contigo y conmigo para que podamos entender cómo Dios nos lleva y cómo transforma nuestro estado de ese desgaste a vivir su fortaleza inagotable, es que Él nos hace estas preguntas iniciales y nos confronta. Él nos confronta en amor. Él no viene a confrontarnos para avergonzarnos, para recriminarnos. Él nos confronta en su amor perfecto. Y mira, aquí me gusta cómo está dicho, porque dice, oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? En esta confrontación, nuestro Padre nos trae a ver algunas cosas importantes. En medio del cansancio, en medio de las olas que puedes estar viendo venir a tu vida, en muchas ocasiones perdemos de vista que Dios es responsable y que Él es justo. Cuando comienza la lluvia de retos, a veces se vuelve huracán. Y el huracán, para algunas personas, se torna en tsunami. Y cuando todas estas situaciones se volcan ahora sí que hacia ti, es cuando papá quiere que entiendas que Él es responsable de ti y que Él es justo. Por eso lo primero que nuestro Padre nos está diciendo aquí es, ¿cómo es que dices tú que yo no veo tus dificultades? ¿Cómo es que tú dices que yo no tomo en cuenta tus derechos? Y es que cuando comenzamos a ver injusticia en lo que nos ocurre alrededor y empezamos a decir esto no es justo, cuando comenzamos a ver que lo que nos está pasando está desconectado de la justicia de Dios, comenzamos a desorientarnos. Por eso papá nos trae esta noche a entender esto. Si tú quieres que yo te lleve de ese estado de desgaste a vivir esa victoria eterna que yo he prometido para ti, primero sentémonos y permíteme que yo te confronte en amor. A Pedro, que se estaba ahogando, ¿sabes qué hizo? Lo asió, o sea, lo agarró y lo confrontó. Le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces hoy estamos aquí sentadas y papá nos hace estas preguntas. ¿Cómo es que tú estás diciendo que yo no veo lo que te pasa? ¿Cómo es que tú dices que yo no estoy atento a que se respeten tus derechos? Mira, yo creo que ninguna de las que estamos aquí diría, Dios es injusto. No lo diríamos. Porque dices, no, ¿cómo crees? Sin embargo, en lo que nos ocurre en nuestro día a día, llegamos a pensar, esto que me pasa no es justo. Y no es justo. Y llegamos a sentirnos desentendidas del cuidado y de la respuesta de Dios. Papá nos conoce. Papá sabe todo con respecto a nosotros. Él te conoce mejor que tú misma. Podemos pretender
y podemos hacerle pensar a los demás que todo marcha bien. Pero en nuestro corazón, Dios sabe las preguntas y el dolor que nos causa el ver injusticia en nuestro entorno. Y Él quiere que tú puedas entender primero que nada, antes que cualquier cosa. Porque si tú piensas que Dios te va a llevar de ese estado de desgaste y de cansancio a su victoria eterna, solamente porque se lo pides, Padre, Padre, dame tu fuerza, necesitamos entender que la cosa no funciona así, que es un proceso. Y esta noche vamos a entender el proceso. Primero, dejemos de acusar a Dios de irresponsabilidad y de injusticia. Y vengamos al hecho de reconocer, papá, mira, lo que sucede a mi alrededor no está bien. Pero tú eres responsable. ¿Puedes ver la diferencia? No es que Dios quiera que digas, no hombre, todo está bien y lo que me pasó está bien. Y si te corrieron del trabajo y le dieron el puesto a otro, está bien. No, no se trata de que digas que todo está bien, sino que puedas entender la diferencia que hay entre lo que te sucede y quién Dios es. Lo que pasa alrededor de ti, lo que sucede contigo, puede estar mal. Pero papá nos dice la pregunta, ¿cómo puedes pensar que yo no estoy viendo tus dificultades y que yo no estoy viendo porque tus derechos se respeten? Entonces partamos de ahí y partamos de decir, Padre, las cosas que veo mal están ahí, pero esta noche yo quiero reconocer que tú eres responsable de mí y que eres justo. Luego nuestro Padre sigue diciéndonos aquí en la Escritura, en el versículo 28, el Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Y es que el cansancio no existe en la naturaleza de Dios. Dios no se cansa. En Él no hay desgaste alguno. Él no se fastidia de mí. Entiéndelo bien. Él no se fastidia de ti. En Él no hay cansancio, en Él no hay desgaste. Por esa razón Él quiere que tú y yo podamos entender que como hijas amadas, Él puede llevarnos a no tener que pasar por esto y poder vivir en esa victoria eterna a la que Él nos está llamando. Y fíjate cómo aquí dice que nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Y es que Dios nos conoce perfectamente y nadie puede medir la profundidad del entendimiento que Él tiene de nosotros y de las situaciones que nos rodean. Nadie puede entender lo que te pasa como Él lo entiende. Nadie puede comprender lo que te sucede como Él lo comprende. Por eso, Él no solamente quiere que entiendas que Él es responsable de ti, que Él es justo, que Él no se cansa, sino que Él también quiere que sepas y que tengas bien claro que Él conoce todo con respecto a la situación que te está pasando. Si estás metida en una situación legal, que sepas que no hay nadie que tenga más conocimiento acerca de las leyes que Él. Si lo que estás viviendo es una situación económica, financiera, que tú entiendas que nadie tiene mayor entendimiento con respecto a las finanzas que aquel que te adoptó. Así que en medio de este preámbulo en el que Él nos confronta y en el que Él nos dice, ¿acaso vas a seguir diciendo que yo no me ocupo de tus dificultades? Es porque Él está diciéndonos
reconoce quién yo soy en realidad y deja de acusarme de algo que yo no soy y deja de pensar que yo no estoy interesado en involucrarme, en ser parte de lo que estás viviendo y en traerte a ese estado de victoria y de fe al que yo te estoy llamando. Así que si escuchamos a papá diciéndonos esto, lo que él quiere es que tú y yo estemos de acuerdo con él. Y podamos esta noche iniciar y partir de esta base. Tú eres justo. Que podamos partir de este fundamento en el que ya no estamos peleando con Dios, argumentando. No tanto peleando, sino argumentando con Él. ¿Por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó el otro? Yo no sé tú, pero en esos porqués muchas veces nos hundimos porque esos porqués están desconectados de fe. Están en un escenario en el que tú te ves con un papá que no está cumpliendo con sus responsabilidades al 100%. Y es aquí en donde Él nos manifiesta su amor de nuevo. No viene a ti y a mí con reclamos. Él viene a ti y a mí con sus palabras de amor para poder establecer quién Él es y quién Él te ha llamado a ti a ser. Así que si lo que te pasa, lo que te sucede es grave, si lo que estás viviendo y lo que estás atravesando está calificado con la palabra de malo, Él quiere que tú puedas entender quién Él es en medio de esa situación. ¿Quién eres tú para Él en medio de lo que estás atravesando? Y el compromiso que Él tiene para tu vida en si tus derechos están siendo transgredidos de alguna manera. A los que temen mi nombre, dice la Escritura, saldrá el sol de justicia. Y en sus alas traerá su salvación. Y si tú te preguntas, ¿pero dónde está el sol de justicia? Y piensas que que te va a amanecer porque ores mucho, porque le pidas a Dios mucho, porque reclames mucho esta promesa. Hoy papá nos hace ver con claridad que si quieres salir de ese estado en el que te agobia lo que estás viviendo, en el que ya estás ahora sí que sobrepasada por los eventos, cuando tú dices, esto ya me rebasó. Si tú estás allí, es preciso que partamos por aquí, porque todas corremos a la Escritura y nos vamos al versículo donde habla de las águilas. Y nos vamos ahí de lleno y decimos, sí, los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas. Y es cierto, pero es necesario que entendamos cómo hace Dios esto. Y Él lo hace primero confrontándote. Primero lo hace haciéndote las preguntas que ya leímos. Y te dice, hija, entiende que yo sí soy responsable de ti, que soy justo, que yo no me canso y que yo tengo un conocimiento y entendimiento que nadie puede medir en su profundidad. Si tú partes de esta verdad divina y tú dices, Padre, yo estoy de acuerdo contigo, entonces estás estableciéndote en su verdad y estás empezando a estar de acuerdo con Él. En lugar de argumentar con Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy metida en esto? En lugar de estar en esa argumentación con Dios, perdón, y en ese debate con Él, vienes entonces al entendimiento de que se trata de su verdad y se trata de que yo esté
en acuerdo con Él y entonces venga a fe. Es aquí donde papá puede iniciar a trabajar contigo y es aquí donde tú le das a Él permiso de intervenir en tu vida para entonces traerte a que puedas comprobar su victoria eterna. Entonces te has de preguntar, después de eso, mano, entonces ya voy a vivir en victoria. Vamos a ver qué nos sigue diciendo papá en su verdad, ¿sí? Entonces, mira, si nos movemos al siguiente versículo que estamos leyendo, estamos en Isaías 40, en el verso 29, fíjate lo que ahí continúa nuestro papá diciéndonos. Y dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y es que aquí Él comienza a hablarnos acerca de su provisión inagotable. Él está diciendo lo que va a ocurrir con aquella mujer que está en un estado, como te dije hace un instante, de cansancio o que está en un estado en el que las fuerzas se han agotado por completo. Pero partamos de esto. Papá dice que Él nos da fuerza. Tu padre no te quiere dar fuerzas para que tú entres en un activismo. ¿Sí? Eso es muy importante. Cuando tú lees esta promesa divina, tú dices, mira qué hermoso. Papá multiplica mis fuerzas. Ah, pues eso quiere decir que a lo mejor Él quiere darme más fuerzas para que yo haga más cosas y más cosas y más cosas. La intención de tu Padre al darte fuerza no es que tú entres en un activismo. Dios no está interesado en que hagas más y más cosas. Él quiere que tú participes de sus obras, lo cual es muy diferente. Activismo no tiene nada que ver con participar de sus obras. Así que Él dice que Él te da su poder, te da su fortaleza y te da sus fuerzas. Pero Él hace esto con el fin de hacer realidad lo que dice la Escritura en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, una vez que entendemos que no se trata de que Dios quiera darnos más fuerzas para que hagas más cosas, y a veces las que somos mamás, las que trabajamos fuera de casa, dices, es que yo lo que necesito es que el día tenga como 30 horas, ¿no? Porque no me da. Y a veces quisieras que las fuerzas te alcanzaran para hacer todos los pendientes que tienes con la casa y que tienes con el trabajo fuera de casa. En fin, Dios no está diciendo que Él ahora quiere darte fuerza para que entonces tú te vuelvas algo así como un robot que hace 1000 cosas. Él quiere que tú tengas su fuerza. Él quiere que tú tengas su poder para que puedas participar de lo que Él preparó para ti. Y eso es algo muy diferente. Dios no te está llamando y no está demandando de ti que hagas más. Porque solemos por ahí pensar, ya tengo bastante con la casa, ya tengo bastante con el trabajo fuera de mi casa, y que Dios me ponga a hacer más cosas, no, pues es demasiado. Yo ya no quiero que Dios me ponga a hacer más cosas. Dios no está viniendo para poner sobre ti nuevas cargas. Él no está viniendo para poner más trabajo sobre ti. Y entonces, pues, que su intención sea darte energías, darte fuerzas para que le eches más canela a lo que estás haciendo. Él quiere que tú participes de su vida divina.
Y por eso Él quiere darte sus fuerzas. Quiere que dejes de operar en tus propias fuerzas para que puedas disfrutar de las suyas. Entonces, mira en esta palabra que ahorita estamos leyendo, que aquí hay algo bien hermoso que Él nos está dando. Y Él dice que Él da esfuerzo alcanzado. Nota aquí primero esto. Papá da. Abba dice que Él, ¿qué hace? Él da. Y lo está haciendo en presente. O dice que dio. No, ¿verdad? Él dice, Abba da esfuerzo alcanzado. Y la palabra esfuerzo en realidad es la palabra poder. Entonces ahí donde tú estás leyendo, ahí donde dice que Él da esfuerzo, esa palabra esfuerzo en realidad es la palabra poder, que es la capacidad para que tú puedas actuar o la facultad que Dios te da para que puedas hacer. Pero me encanta poder ver esto. Papá es el que da. No eres tú la que tiene que ver cómo le hace. Es Él el que da. Papá es el que dice, yo soy quien te da el poder. La capacidad para que puedas hacer, para que puedas actuar. Cuando estamos en medio de una situación de cansancio, muchas veces estamos girando en medio de esta pregunta. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué hago? Pero, ¿cómo le hago? Yo no sé tú, pero yo sí estoy. Y a veces puedes pasar hasta noches en vela. Y tú dices, le estoy preguntando a Dios qué hacer. Hasta eso, ¿no? Que en medio de lo que estamos diciendo, estamos pidiéndole a Dios que nos diga qué hacer. Pero hoy Él nos dice, primero es la confrontación en amor, que ahorita platicamos ya. Y ahora nos trae, necesitas ver y recibir mi provisión inagotable. ¿Qué es la provisión que Él te da? Él da poder alcanzado. ¿Y sabes qué necesita hacer el cansado? Recibirla. Entonces, mi papá da y yo recibo. Papá está dándote su poder. ¿Y sabes cuándo te lo está dando? Hoy. Para lo que estás pasando en este momento, para lo que en tu corazón ha estado dando vueltas, 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 ¿cómo le hago? ¿Qué hago? ¿O qué no hago? ¿Verdad? Porque también hacemos esa pregunta. Él está diciendo, mira, yo soy el que da. Y te doy el poder. Mi poder. ¿Y se lo doy a quién? Al cansado. Eso es gracia. Eso es gracia. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Se empezó a hundir. ¿Y qué hizo papá? ¿Qué hizo Jesús en ese momento? Asirlo. ¿No es así? Esa es la intervención de Dios con el cansado. Y eso es gracia. Pero Él dice que Él da y que Él lo está haciendo hoy, que Él lo está haciendo ahorita que estamos aquí platicando, porque este es un presente eterno. Y hoy que te vayas a dormir, Él da. Y mañana que te levantes, Él da.
Ahora, la parte que nos corresponde a ti y a mí es la de recibir ese poder. Recibir ese poder que Él nos está dando. Y abrazarlo, hacerlo nuestro. Entonces, Dios está ocupado en ver destruido ese cansancio y Él me da su poder. Pero luego Él dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Mira aquí también, Dios, papá, multiplica. No solamente te las da, dice, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Y qué cosa es la fuerza? Fíjate, es distinto a lo que leímos en la frase anterior, porque las fuerzas es la capacidad para resistir la presión. Entonces Dios no solamente está diciendo que Él te da su poder para que tú puedas vivir en su fuerza, sino que Él también está interesado en que tú recibas y en que tú disfrutes de la capacidad para resistir ante la presión. Entonces aquí lo oímos a Él decir, Abba, da, pero aquí Él dice, Él multiplica. Y yo creo que todas aquí sabemos que multiplicar, ¿qué cosa es? Pues dar por montón, ¿no es así? Algo que se multiplica, se incrementa. Algo que se multiplica es algo que crece. Entonces no está diciendo papá que te la va a dar con gotas, así con un goterito, sino dice, yo multiplico mi capacidad para que tú resistas la presión. Entonces, si alguna de nosotras se siente rebasada, se siente que las circunstancias ya llegaron a un límite, así decimos, Él nos habla y nos dice, yo estoy a cargo de ti. Y yo lo que hago en tu corazón es incrementar tu capacidad para resistir. Yo en tu corazón te doy la habilidad, te doy la capacidad, por usar la misma palabra, de poder de resistencia frente a la presión que puedes estar viviendo. Así que hoy estamos oyéndolo a él hablar y yo estoy aquí sentada oyéndolo contigo. Porque lo externo puede estar causando presión, pero yo no tengo que vivir opresión. ¿Sí puedes ver la diferencia? Lo externo puede estar causando presión, pero yo no necesito vivir opresión, porque las dos palabras son distintas. Opresión es que alguien te esclavice. La presión externa está allí para que tú puedas comprobar lo que Dios está dándote en tu corazón. Así que papá multiplica, Él incrementa esa capacidad de resistencia. ¿Y sabes qué? Yo le permito a Él arraigarme. Porque cuando hablamos de resistencia, y sabemos que vienen los huracanes, a veces hay árboles que los vientos iniciales del huracán los desarraigan. Pero por ahí vemos también a las palmeras que están en las playas. Y que vienen los huracanes y las palmeras ahí siguen después del huracán. Y es que la capacidad de resistencia que tiene ese árbol frente a los vientos es lo que le permite a esa palmera seguir en su lugar.
puede que se doble, puede que se doblegue, pero la palmera va a volver a su lugar. Entonces, nuestro Padre está ocupado en nosotras. Él está ocupado de ti. Y a Él le interesas. Y Él quiere que tú puedas entender cuál es la provisión que Él te está dando. Que puedas recibirla en tu corazón. Y puedas saber que si hay algún evento que está presentándose frente a ti, Él ya te dio lo que necesitas para hacerle frente. Así que yo no sé si habías leído esta porción de la Escritura, porque todas nos vamos al vuelo del águila, que va más adelante. Pero no podemos pasar por alto lo que Él nos ha provisto. Y no podemos pasar por alto que nuestra respuesta ante eso que Él da y ante eso que Él multiplica, sea que nosotras nos dispongamos a recibirlo y a permitir que Él nos arraigue. Entonces, ¿sabes para qué? ¿Para qué esos eventos que estás viviendo están siendo permitidos por Dios? Para que tú puedas arraigar en Él. Para que las raíces de tu ser, las raíces de tu corazón crezcan. Y dice la Escritura en Efesios 3, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Así que no nos desubiquemos en el por qué nos está pasando esto. Si nosotras podemos entender que todo esto tiene el propósito de arraigarnos, podemos también entender la provisión que Dios tiene para el día de hoy. No hay cosa que Dios no ponga frente a ti para lo que Él no haya provisto en tu corazón, el poder y la fortaleza para hacerle frente. Así que nuestra parte está en recibirlo. Nuestra parte está en apropiarnos de esa verdad y en esta noche poder decir, papá, yo lo creo. Y entonces venimos a fe y venimos a poder permitirle a Él hacer lo que Él ha prometido. Pero nuestro Padre continúa hablándonos y en los siguientes versos, en Isaías 40, partiendo del verso 30, sigue diciendo, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y es que una vez que papá nos ha confrontado en amor, una vez que Él nos ha invitado a recibir su provisión inagotable, Él nos trae, ¿sabes a qué? A invitarnos a comprobar la victoria eterna a la que Él nos ha llamado. Y entonces aquí está diciendo, mira, los jóvenes representan el vigor. Y cuando se trata de la fuerza y del vigor humanos, pues se acaba. Por eso dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, porque aquí está hablándote del vigor y las fuerzas humanas. Si tú y yo seguimos operando en nuestras propias fuerzas, nos vamos a cansar. Y lo que va a suceder es esto que aquí dice. Vamos a flaquear y pues vamos a tropezar, vamos a caer. Operar en nuestras propias fuerzas tiene un solo fin y es el fracaso.
Es por esa razón que Dios está interesado en que tú y yo no operemos en nuestra propia fuerza, sino podamos comprobar lo que Él nos está dando. Y luego viene la promesa. Viene a lo que tú y yo estamos siendo invitadas a participar. Y dice, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Qué cosa es esperar en Dios? Y dejo el micrófono abierto un segundito, que alguien nos diga qué es esperar en Dios. Sí, mami, te abro el micrófono. Pues esperar en Dios es pues cuando he estado viviendo alguna aflicción, me doy cuenta que humanamente no puedo hacer nada y que eso a mí me consume y siento que mi corazón se cansa y a veces no encuentro humanamente yo poder decir, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero el dolor del alma es algo muy grande. Y entonces, pues yo siempre espero en el Señor y en mi Padre que, pues que Él toma el control de todas las cosas que puedan pasar, porque yo antes decía de que mi Padre Dios peleaba todas las batallas que pudieran venir contra mí, pero también ahora he aprendido de que ya Él peleó la batalla y que yo ya vivo como su hija y que Él tiene el cuidado de mi vida y que Él en su momento me va a permitir ver el propósito de, de las cosas que me puedan estar pasando, en que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien y que por difíciles que las cosas yo las pueda ver, que para mí son imposibles, yo estoy esperando en mi Padre que lo haga posible, pero necesito que sus fuerzas sean hechas en mí para yo poder seguir adelante y, y quiero seguir disfrutando la vida que Dios me ha dado en su paz y en su amor. Entonces, como dice aquí la palabra, que los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Entonces yo creo que yo espero en mi Padre que ya está en mí y que sus fuerzas ya me las ha dado. Se nos congeló la imagen y el audio, ¿verdad? Entonces vamos a esperar un segundito a ver si regresa el audio y la imagen en unos instantes. Y la dejamos continuar su comentario. Pero mientras tanto, vamos a ver el hecho de qué significa esperar en el Señor. Porque cuando oímos la palabra esperar, pues vienen muchas cosas a nuestra mente. En realidad, el asunto de esperar, porque aquí es donde se activa la comprobación, ¿sí? De esto que estamos hablando. Esperar en el Señor es poder confiar. Pero confiar ¿cómo? Es el poder confiar en Él, pero como lo hace un bebé. Esto es esperar en el Señor. Esperar en el Señor es poder confiar en Él como lo hace un bebé. Y un bebé, pues se deja, ¿no? O sea, se deja que lo carguen. ¿O han visto algún bebé desconfiado? Bueno, cuando lo carga un extraño llora, ¿verdad? Pero el bebé, estamos hablando de los brazos de su mamá o de su papá. Y en el libro de los Salmos, en el versículo 9 y 10, habla de esta confianza que está expresada en un bebé.
Y te voy a leer lo que aquí dice. Dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Entonces mira cómo este es el estado de confianza del cual está hablando aquí. Los que esperan en el Señor. Esto es, los que confían. En otras palabras, se trata de nosotras sus hijas, depositadas en sus brazos como un bebé lo hace. En esa confianza es donde podemos disfrutar de las nuevas fuerzas. Es en ese estado en el que tú te confías, en el que tú le confías a Dios. Y entonces le permites a Él servirte. Porque un bebé se deja servir, se deja alimentar, se deja limpiar, se deja bañar, ¿correcto? Entonces, cuando aquí estamos leyendo que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, papá está diciendo que sus fuerzas, las fuerzas divinas que Él nos da, están provistas y están dadas, pero tú y yo podemos disfrutarlas cuando podemos dejarnos, confiarnos, cuando podemos confiarle como un bebé. Y es ahí donde tú vas a participar y vas a disfrutar de la fuerza que Él te da. Porque esas fuerzas nuevas que Él está prometiendo para ti es su fuerza. Es su poder, su capacidad para poder hacer, pero también es su capacidad para que tú puedas resistir ante la presión. Dios no te va a poner frente a un tren para que el tren te arrolle. Y como por ahí decimos, se lo llevó de corbata. ¿No es así? En las caricaturas solemos ver esta imagen o esta ilustración. Alguien se para frente a un tren, ¿no? Y entonces el tren viene y lo atropella y se lo lleva, ¿no? Y queda como estampita, pegado en el primer vagón del tren. Y eso es algo muy común que solemos ver en los dibujos animados. Bueno, Dios no te va a poner a ti frente a un tren para que el tren te arrolle. Él dice que tiene para ti la provisión de nuevas fuerzas y que esta fuerza y este poder y esta capacidad divinos que Él te da están accesibles para ti. Están a tu disposición. Pero para que lo puedas disfrutar, necesitas prestarte. ¿Prestarte a qué? Necesitas prestarte a que Él te sirva. A que te le confíes como se confía a un bebé. Que te le confíes así. Así como el bebé se le confía a la mamá y se le confía a quien le cambia el pañal y se le confía, así. Tú no solamente le confíes la situación. Padre, yo confío en que tú vas a arreglar eso, sino que tú te le confíes a Dios. Y así como a ese bebé le permitas a Él servirte. Entonces aquí es donde tú vas a disfrutar de esas fuerzas nuevas y mira lo que dice tu papá. Levantarás alas como las águilas. Yo no sé tú, pero al escuchar esto que papá nos está hablando, digo, con razón. Con razón, yo queriendo volar como las águilas y todo. Y entiendo que todo parte
de recibir esa confrontación divina en amor, de entender su provisión para mí y recibirla. Y entonces venir a esta invitación en la que Él me dice, compruébalo. Comprueba lo que yo te estoy ofreciendo y entonces vas a ver cómo yo te voy a llevar a vivir en esa victoria eterna, en la que vas a vivir esa fe y vas a poder ver ese estado interno de tu ser en ese triunfo que es en fe y para fe. Entonces, esto es lo que papá pone que platiquemos esta noche y recibamos de parte suya y tengamos claro que Él es quien nos lleva de ese estado de desgaste a esta fortaleza inagotable. Todas queremos vivir en esa fortaleza que Él nos da. Pero hoy estamos entendiendo, es un proceso. Es un proceso. Y Él quiere que tú participes de este. Entonces, si Él te está dando su poder, Él quiere que lo recibas. Y si Él dice que Él multiplica la capacidad para resistir la presión, es porque Él quiere que tú arraigues en Él. Que tus raíces estén más profundas y puedas entonces vivir y disfrutar de todo lo que Él ha provisto y ha determinado para tu vida. ¿Por qué me está pasando lo que está sucediendo a mi alrededor? Yo creo que es preciso que esta noche escuchemos lo que Él nos dice, explicándonos para qué. Y es para que tú y yo podamos ser hechas hijas. Para que tú y yo podamos ser hechas hijas iguales a nuestro hermano Jesús. Y es su trabajo y es su compromiso. Así que yo no sé el grado de cansancio en el que puedas verte, pero Él dice que tú eres su hija y que Él se ocupa de ti. Así que vamos a dejar el micrófono abierto para escucharles y para poder saber lo que papá está también poniendo en sus corazones. Y el comentario que estabas dando, mamita, se cortó porque se nos cortó tu imagen. Entonces, no supimos ya en cuál parte te quedaste, pero con toda confianza, si quieres abrir el micrófono después y continuar porque se cortó. Pero el micrófono está abierto. Así que, ¿quién inicia? Mira, no me di cuenta, solamente me di cuenta que se congeló la imagen y ya después me sacó, ¿sí? Pero la verdad que le doy gracias a Dios porque al escucharte, pues tantos años en el Señor y la verdad de que ante esta situación que para mí ha sido bastante dura, Dios me conforta y pues tengo que aprender a cada instante, aprender que la fortaleza para este dolor que siento en mi corazón es solamente Él el único que lo puede hacer. Él me ha permitido ver su gloria en varias ocasiones y yo creo que de esta aún me va a permitir ver la recompensa de esta situación. Yo le doy gracias a Dios. Las amo a todas, hermana. Gracias. Gracias, mamita. Y nos está trayendo papá esta noche a entender que la victoria que queremos ver afuera inicia primero porque yo le permita establecerla aquí adentro. Y que no hay nada que Él permita en mi vida que sea enviado con el propósito de que esto me arrolle, ¿no? Y me deje como estampita de las caricaturas. Nada que venga a mi vida es con el fin de que tú seas destruida. Ninguna arma forjada en tu contra prosperará. Así está escrito. Y todas las cosas ayudan para el bien de los que le amamos. Así que lo que nos pasa, lo que nos está sucediendo, finalmente solamente es un escenario. Y esta noche estamos pudiendo nosotras ver con mayor claridad quién Dios es en medio de esos eventos
lo que Dios, mi Padre, está proveyendo para esos eventos y cuál es mi participación, a fin de que yo pueda disfrutar de todo eso. Yo quiero nuevas fuerzas en mi vida. Yo quiero ver ese poder y esa capacidad de resistencia que Él habla, pero ahorita estoy empezando a entender cuál es mi parte. Dejarme servir y confiarme. Confiármele a papá. Entonces, ¿quién más? El micrófono está abierto. Adelante, Aurea. Ya abrí tu micrófono. A ver. Está cerrado todavía. A ver, permíteme. A ver si lo abres tú. Ya está. Perfecto. Ya está bien. Ya está. Buenas noches, Magno, y buenas noches a todas las que estamos presentes en esta plática que papá tiene con nosotros. Es maravilloso porque sí es verdad cuando dices cuántas veces hemos leído esta escritura y híjole, qué barbaridad, nuevas fuerzas como para qué, ¿verdad? Ahora lo entiendo, ahora lo entiendo. Pero también es algo que me ha maravillado, es que bajo la presión que nosotros estemos, mi papá no me va a dejar ahí, ¿sí? Pero sí voy a permanecer porque Él no me va a permitir que yo me sienta con esa opresión, o sea, que me sienta ahogada, sino que las fuerzas que Él me da es para esperar en las promesas que Él tiene para mí, cumplirlas en mí, ¿sí? Y en medio de circunstancias que vivimos, como también está en la palabra, dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero confía. Él es el que ha vencido al mundo, mi hermano Jesús. Ha vencido al mundo y esa es mi esperanza y ese es el verme como hija de mi papá, que Él es el que está comprometido a estar por mí siempre. Y que mi hermano Jesús me lleva a ese descanso, que verdaderamente antes yo ni siquiera lo entendía, ¿sí? Y decía, ¿cómo es que vayamos a Él todos los que estamos trabajados, ¿no? Y cansados, y Él nos hará descansar? No lo entendía, papá me lo ha hecho entender. Y es que descansar en Él es dejarme amar por Él y dejarlo ser responsable de lo que esté pasando. Él es responsable de mí y Él me muestra ese amor paternal que, híjole, es muy grande y te hace vivir confiada, te hace vivir segura, ¿sí? Te hace vivir con esa esperanza de que no estamos solas, ¿sí? De que Él está en nosotros. Y pase lo que pase, Él está por nosotros. Pero me encantó el saber que vamos a permanecer, pero no bajo presión. Esa palabra para mí es muy fuerte, ¿sí? Presionadas por circunstancias, sí, pero en opresión permanente, no, porque para eso Él está presente en mí. Sí. Gracias, Magno. Un beso a todas. Amén, Aurea. Y precisamente Él, frente a lo que nos presiona externamente, Él dice que nos ha dado, Él nos da, dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y esta palabra fuerzas es la capacidad de resistencia. Entonces, igual yo me maravillo frente a esta provisión, porque he pensado en la fortaleza que Dios me da, pero no había pensado en la capacidad de resistencia que Él te da
frente a todos estos eventos que se te vienen enfrente. Y es su resistencia, lo cual es todavía mejor. Es su resistencia operando en nuestras vidas. Y yo creo que lo que hoy estamos recibiendo nos trae a fe. Nos trae a fe. Pero nos trae también a la fe viva que opera, ¿no? En el día a día. Porque ahora empezamos a entender de manera práctica que Él está interesado en darnos nuevas fuerzas. Pero estas nuevas fuerzas son su fuerza en nosotras. Y que podemos recibirlas y que podemos confiarnos de. Entonces, gracias, Aurea, por lo que nos compartes. ¿Quién más tiene algo que comentarnos? Bueno, pues nos quedamos todas muy calladitas, pero sin duda alguna estamos frente a esta invitación de Dios a decir, mira, ¿estás en victoria? Deja que yo te la compruebe, ¿no? Deja que yo te la compruebe. Y ahora tenemos clarísimo que no estoy buscando que me lo compruebe afuera, sino que lo establezca ¿dónde? Adentro de mí. Así que yo doy gracias a papá porque lo que hoy él nos está hablando y nos está permitiendo ver, nos responde finalmente a la pregunta que muchas veces nos hacemos. Yo le he pedido a Dios que me dé fuerzas para enfrentar esta situación. Yo le he pedido a Dios que me dé su fortaleza para enfrentar esta otra cosa. Pero a la hora de la hora te ves desmoronada. Y no entiendes qué pasa, ¿no? O sea, no entiendes qué pasa. Yo le pido a Dios, pero me deshago, pues, cuando estoy ahí en el asunto. Y nada más de pensarlo, dices, me aterra la idea. Entonces hoy estamos entendiendo que papá está involucrado en el asunto de comprobarnos su poder, de comprobarnos su fuerza, y esto es su capacidad de resistencia. Pero que esto involucra estos 3 pasos que ahorita estamos hablando, estos tres puntos, porque en realidad no son pasos a seguir ni la receta de nadie, pero es el consejo que Él nos está dando y la invitación divina que estamos recibiendo. Entonces, es una declaración de amor. Ahorita en lo que estabas diciendo, Aurea, o sea, creo que podemos verlo, ¿no? O sea, es una declaración de amor para nosotras y es una manifestación de su misericordia también y de su gracia, de su paciencia, porque Él no se cansa. Él no se cansa. Si tú piensas que le colmaste el plato a Dios, que Él se va a fastidiar de ti, Él dice que Él no se cansa. Así que podemos acudir a Él y podemos correr a Él y dice a Él correrá el justo y será levantado. Entonces, qué maravilla lo que Él nos está permitiendo ver esta noche. Y pues más hermoso es el que tú lo puedas recibir y el que tú le permitas a papá sacarte de cualquier estado de opresión, de cualquier estado de estrés y de cualquier estado de dolor, porque todo esto es implícito, para que puedas recibir lo que Él te está dando. Entonces, es hermoso saber que Él lo que va a hacer contigo es arraigarte y cimentarte en amor. Así que yo doy gracias a Dios porque sé que lo que Él nos los habla de manera oportuna y nos los habla de manera precisa con un fin que es el establecernos en Él.
Así que, pues, si nadie más tiene algo que comentar, pues vamos a pausar aquí. Y así, Cristi, veo tu dedo, abro tu micrófono. Adelante. Ahí estamos. Ahorita que decías tú de manera oportuna, sí, así es nuestro papá, ¿no? Muy oportuno, muy acertado, porque esta palabra que en Jeremías, la que acabamos nosotros, bueno, que el Señor nos ha estado hablando, realmente es que en esta noche yo veo como Él refuerza su palabra, ¿no? Su promesa, su manifestación en cuanto a decirme a mí, yo estoy contigo, o sea, yo estoy al pendiente de lo que te pasa, ¿no? Y realmente es como, pues no, es nuestro papá, o sea, teniendo atención, una atención muy, muy hermosa de cada situación por la que atraviesas, de cada, pues de todo, ¿no? De todo, o sea, imagínate, es nuestro papá que se interesa de todo lo que nos pasa, y no nada más de sacarnos de la situación difícil, sino de ayudarnos a crecer y a madurar, ¿no? En estas situaciones. Y tú decías algo muy interesante, bueno, el Señor a través de ti, es que de ser, vamos, viene a veces a nuestra vida las presiones, ¿no? Pero Él nos enseña a no, y ahorita yo así lo creo, estoy convencida de que las opresiones ya han sido clavadas, ¿no? Ahí con Jesús, Él llevó todo eso. Entonces, el hecho de dejar de decir, Señor, es tu palabra y lo vas a hacer y lo estás haciendo, porque si tú hoy en la mañana pasó esto y después vienes tú y me lo dices y luego me lo refuerzas hoy en la noche, siendo aquí ya casi son las 11, allá ustedes tienen una hora menos, es increíble, bueno, no quiero usar la palabra increíble, es asombroso nuestro Dios, ¿no? Cómo está al tanto de nosotros. Y realmente en la mañana yo le decía, oye, sí se me hace injusto, ¿no? Lo que está pasando. Gracias a Dios ya no estoy como antes, donde le decía, ¿y por qué? O sea, ¿por qué dejas que me pase esto, no? Ya nada más le digo, ay, Señor, sé que todo está en tu control, sé que todo lo permites por algo, y como tú decías acertadamente hace rato, Él no nos va a dar más de lo que no podamos resistir, porque nos conoce perfectamente bien. Y yo pues le agradezco mucho a Dios por esta palabra que hoy mandó en esta noche. Y sé que en Cristina su palabra no vuelve vacía. La palabra que hoy mandó va a ser precisamente para lo que fue enviada. Y yo me siento muy contenta porque descansa aún más. Esta palabra viene a acomodar la promesa, el Espíritu Santo es tremendo, está de continuo en nuestra vida, o sea, es la copa que rebosa y rebosa. Y como tú decías, Magno, y yo sé que es Dios, ¿verdad? Que dice, Él se compromete a estar los días buenos y los días malos con nosotros. Eso es algo increíble porque no nos va a quitar los días malos para que nosotros podamos decir, ay, mira, para que seas feliz. No, dice, muchas aflicciones tiene el justo, pero de todas hoy ellas lo librará el Señor. Y el librarlo no significa que sea, como tú bien dices, algo externo que me quite. No, es algo interno que produce el que aunque pasen situaciones difíciles afuera, en mi interior estoy segura, estoy con la victoria, como decías, ¿no? Yo vi la sesión pasada y me quedé mucho, sí, exactamente, el éxito puede ser efímero, el éxito puede ser en base a lo que yo haga, voy a obtener buenos resultados, pero la victoria es de vencer a aquel opresor,
de vencer aquellas situaciones que me tenían oprimida, presionada. Y la victoria viene desde adentro, bien decía el Señor, viene desde adentro. El mundo busca éxito, pero los que esperamos en el Señor buscamos eso, que me puedo cansar, o sea, es válido que yo me pueda cansar, porque a veces nos salimos de la provisión de Dios, ¿no? Y lo queremos hacer en nuestras fuerzas. Pero tú decías algo muy hermoso, es que Él nos vuelve a meter, ¿no? Y a decirnos, aunque estés cansado, me impresiona mucho cuando dice, y al que no tiene fuerzas. Y realmente Él sabe muy bien que llegamos esos momentos en ya no tener fuerzas, ¿no? Pero no es un reclamo o no es algo que, oye, te dije que no te llegaras a ese extremo de no tener fuerzas, ¿no? Y yo lo veo ahora a diario, ¿no? Como la gente que no tiene a Jesús, sí está ya sin fuerzas, sobrevive, ¿verdad? Y nosotros podemos estar vivificadas en medio de una crisis, en medio de una situación muy difícil, ¿no? Y esto no es para derribarnos, sino al contrario, tiene un gran propósito. Dios no nada más nos ve a nosotros, la victoria que podamos tener nosotros, sino que nosotros podamos ser canal de victoria para otras personas, ¿no? Y eso es muy tremendo, la palabra que hoy me dio a mí el Señor. Es muy tremendo descanso, sigo descansando en Él. Gracias a Dios ya no me desespero ni llego a una aflicción así como antes, gracias a Dios. El Señor me ayuda a descansar en Él, a decir, ya estar más segura de creerle. Porque quien descansa, como se hace un bebé, está plenamente confiado de que su papá está al tanto de toda la situación. Entonces yo le doy gracias a Dios por esta noche, porque la preparó muy bien el Señor. Y yo me pongo muy contenta por la palabra, que estoy segurísima que Él la envió en el momento oportuno. Yo le agradezco mucho a mi papá por esta noche. Amén. Él la envió y nosotras sus chiquitas la recibimos. Nosotras sus pequeñitas le permitimos, ¿no? Que esto que Él nos está hablando se haga carne en nosotras. Así que gracias a papá, a su espíritu, que ya estabas tú platicando con él de lo que era o no justo. Y bueno, él lo conoce todo y lo sabe todo. Y esta noche nos deja esto claro, ¿no? Te quiero libre de opresión. Libre de opresión. Hay presiones, ¿verdad que sí? Presiones en el trabajo, presiones acá, pero no te quiero oprimida, porque ese es otro cantar. Ahora, ¿qué quiere papá hacer con la opresión? Que le permitas destruirla en tu vida, porque él ya llevó todo eso, él ya venció, él ya triunfó sobre aquello que te esclavizaba. Así que hoy podemos nosotros reconocer esta verdad, dejar de argumentar con Dios, ¿verdad? Porque platicabas ahorita, Cristi, ¿no? O sea, esa argumentación que tenemos con Dios. Y poder decir, Padre, hoy esta noche bajo los argumentos estos, bajo todo este asunto mío, ¿no? Y dejo que tu verdad, ¿no? Tu verdad se haga realidad y entonces estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo y te lo voy a permitir. Así que yo doy gracias a mi Padre también, porque sé que lo que hoy estamos aquí escuchándole a Él hablarnos va a traer un estado mucho más profundo de libertad en nuestros corazones. Y para las personas que oigan esta charla después, yo sé que papá va a estar trayendo libertad
a quienes estén viviendo algún tipo de opresión. Gracias a Papito porque su verdad nos hace libres. Conocer su verdad nos hace libres. Así que pues les invito a que demos gracias juntas, si no hay otro comentario más. Y pues quisiera pedirte, Aurea, si eres tan amable de cerrar este tiempo dando gracias. ¿Ya? ¿No? ¿Sí? Papito, de verdad que en esta noche, con un corazón agradecido, terminamos esta reunión con esta charla tan hermosa que tuviste con nosotros. Gracias porque de verdad nos tienes escuchándote con todo el amor que tú tienes para cada una de nosotros. Gracias, papá, porque todo llega en el preciso momento que tus hijas necesitamos una palabra de ánimo, una palabra de esperanza. Gracias, papá, porque en esta noche podemos descansar solamente en ti y esperar solamente en ti, con nuevas fuerzas, porque todas las cosas que vivimos no las vivimos solas, sino las vivimos contigo, porque somos tus hijas y esperando cada día que nuestro papá esté por nosotros en todo tiempo. Gracias, papá. Gracias por bendecirnos de esta manera tan maravillosa. Gracias, papito. En el nombre de Jesús, mi hermano. Amén. Amén y amén. Un fuerte abrazo para todas y muchas bendiciones. Un abrazo con mucho frío para todas. Así es. Bendiciones a todas. Bye.